Lizzy. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer debutaron las nuevas restricciones que impuso el Banco Central a la compra de dólares vía mecanismos de compra-venta de títulos, el dólar bolsa o el dólar MEP o el contado con liqui. La cuestión es que el Central venía perdiendo reservas a un ritmo que se hacía bastante insostenible, 80 millones por día en las últimas semanas. Y se anticipaba que alguna medida iba a tener que tomar, sobre todo para afrontar estos próximos 2 meses, que son meses que combinan dos factores que generan presión sobre el dólar. Una de demanda, ¿no? Sobre el dólar. Uno que tiene que ver con las elecciones del 14 de noviembre, la incertidumbre respecto a qué va a pasar también con el equipo económico que encabeza Martín Guzmán en caso de que se repitiera un escenario de derrota para el oficialismo tan dura como fue la derrota de las PASO. En ese escenario muchos creen que podría venir una devaluación y entonces muchos importadores estaban tratando de comprar anticipadamente, liquidar anticipadamente sus importaciones. Entonces el Central, ¿qué hizo? Hasta fin de mes prohibió, digamos, las liquidaciones anticipadas de importaciones, que es la manera en que los importadores dicen, me garantizo, piensen que ellos usan el dólar oficial de 100 pesos, que importó a ese precio. Bueno, eso lo frenó el Central y lo otro que frenó fue la compra de grandes movimientos, porque no para los minoristas que hacen operaciones vía home banking, sigue teniendo un límite de hasta $76.000 mensuales este tipo de compras, pero para todos los demás impuso límites a ese tipo de operatorias. Y decía que por dos razones son meses complicados. Por un lado, porque vienen las elecciones, la incertidumbre respecto a qué va a pasar, y el otro motivo de meses de bastante incertidumbre es que octubre y noviembre son los meses que históricamente entran menos dólares porque ya se terminó de liquidar la cosecha y hasta diciembre no empieza la nueva. Entonces son meses donde faltan dólares, coincide con las elecciones y el ruido electoral mete este tipo de problemas que había hecho que se estuviese como desangrando un Central que no tiene tanto resto de reservas. Ayer Máximo Kirchner volvió a cuestionar a Martín Guzmán, dijo que debería haber usado mucho más activamente herramientas del Estado para tratar de mejorar la situación, sobre todo el poder adquisitivo de los sectores más relegados. Pero yo creo que lo que lo hace más débil de todo a Martín Guzmán es su fracaso con el tema de la inflación. Martín Guzmán, el ministro de Economía, había fijado como prioridad absoluta este año tener una inflación más baja que la del año pasado. Y eso no solamente no va a pasar, sino que va a tener una inflación, incluso en los últimos días, admitió que septiembre se había vuelto a recalentar, es probable que esté por arriba del 3% mensual la inflación de septiembre. 36% había sido el año pasado y este año va a estar arriba del 40 y pico, con lo cual no solo no va a bajar, sino que va a subir significativamente. Y como la inflación baja lento, esto hace que el año que viene también ya empiece a haber proyecciones que difícilmente estemos en un año, en el 2022, por debajo del 40% de inflación. La inflación es un problema en el mundo en este momento, porque bueno, los bancos centrales intervinieron muy activamente inyectando dinero en la economía por el tema de la pandemia, pero fíjense el tamaño de el problema argentino, ¿no? Puesto en dimensión con el resto del mundo. El Fondo Monetario alertó ayer sobre una inflación global que asusta. ¿Cuánto asusta al Fondo Monetario la inflación global? Una inflación del 3,6%. 3,6% en las economías centrales. En las economías emergentes, 6,8%. Nosotros tenemos una inflación anualizada cercana al 50%. 6,8% es un factor de preocupación. Genera un montón de distorsiones para la economía eso. Y sobre todo, además, por un lado, el problema de que los salarios siguen corriendo detrás de la inflación y problemas para pensar en cómo va a crecer la economía. En este contexto es muy difícil. Incluso ayer el Banco Mundial bajó la previsión de crecimiento de la economía argentina para el año que viene. Insisto, me parece que la principal debilidad de Guzmán, si hubiese podido controlar mejor la inflación y si hubiesen cumplido sus objetivos para este año, hubiese tenido incluso fuerza suficiente, por ejemplo, para dar una de las peleas que él quería dar, que era bajar el peso del subsidio a los servicios públicos, a las tarifas de gas y de electricidad del área metropolitana, que son un peso importante en el presupuesto, que Guzmán dice son un muy mal subsidio porque subsidian a gente que no lo necesita, en su mayoría, algunos sí, otros no, pero mayoritariamente va al área metropolitana, sectores que podrían pagar esos aumentos y sin embargo no pudo aumentarlo. ¿Por qué? Porque en un contexto inflacionario, ese es el otro gran problema,
se dio esta inflación teniendo el dólar oficial quieto, corriendo digamos, que se movió menos que la inflación, el dólar al que importan los importadores, y además tuvo que aceptar que las tarifas de servicios públicos del área metropolitana aumentaran por debajo de la inflación este año. Y así todo, vos tenés un contexto que es muy inflacionario. Ese es el gran problema de la economía hoy. Y una pregunta es si a la vez tenés la escasez de dólares. Entonces, teniendo la escasez de dólares, el Banco Central empieza a tratar de controlar las importaciones, pero la mayor cantidad de las importaciones son insumos. Entonces, ¿qué dicen los empresarios? Si yo no puedo importar, se me genera un cuello de botella en la producción, vos estás poniendo plata en el bolsillo de la gente, hay más demanda, pero no puedo satisfacer esa demanda, suben los precios. Entonces tenés una economía tan compleja, pero tan compleja, donde tocas una cosa para cuidar que el dólar no siga drenando las reservas del central y generás un problema que si los empresarios no pueden importar y no pueden producir, volvés a tener un efecto negativo sobre la inflación, que es lo primero que querés controlar en este contexto. Así que yo creo que parte de la debilidad de Martín Guzmán, más allá de los problemas que pueda tener con diferencias que son públicas y notorias, sobre todo con el kirchnerismo, con Cristina Kirchner y con Máximo Kirchner, es que no logra frenar la inflación.